admitís? ¡No! ¿Decidís ser convidados? No. ¿Queréis, pues, hacer alianza? No. ¡Responded a mis preguntas! Pronuncia la voz del labio. Comunicad el espíritu a este mi pecho gallardo. Decidlo y nunca temáis, que este brioso brazo sabrá mover por vosotros y por quien sigue mis pasos. ¿Qué señal es la que hacéis? ¡Moriréis, mozos! Voy a llamar escuadrones que salgan a devoraros. Salid, piedras de las grutas. Salid luego, que este día arriba contra María, el infierno sin excusas. Salid, fuerzas no confusas, que hoy con gran galardón romperéis el corazón y abrazaréis con furor esta infernal población, porque dice sin temor: ¡muera Luntel Satanás! ¡Salid, fuegos horrorosos, con armas de conquistar, pues yo le doy guerra cruel a esa imagen singular! ¡Salid! ¿Quién se opondrá a mi poder? Yo me opongo sin temor, monstruo infernal, atrevido, el infierno morador. ¿Cómo te atreves, traidor, a mostrarte tan erguido, propagando enfurecido, astucia, rabia y furor? Cuando todo tu rigor, altivez y infringido, ¿hace quedarse rendido solo al verme el resplandor? Pérfido, amotinador, si sabes cómo has salido en las vidas que has tenido, con mi espada en tu rencor, ¿cómo indigno y sagrado no te muestras corregido? ¡Ea, loco intravertido! Vuelve a la mansión de error, que no tiene tu voz, habiendo ya aquí venido, impida lo que es debido a la gratitud y honor. ¿A qué fin, aullador, de las zonas de presumido, y con tu fiero bruñido, estorbas este loor, que el magnífico Timón, todos te encuentran rendido, a María agradecido dedica con tu amor. Ya no hay más trigo al traidor, muere, aspire cruel. ¡Muere, Frederico! Lo que había prevenido. Temed mi fuerte rugido, pues causará mucho mal, siendo yo vuestro rival. Voy a que salgan armados los terribles condenados de la caverna infernal. Mientras veáis armado el brazo tan elevado de la divina justicia, no podrá contra María ni el Cordero Inmaculado. El ejemplar se ve claro. Continuad en festejar a esta imagen soberana que ilustra esta montaña con poder tan singular. Nadie llega a este lugar que no logra un favor, pues parece que el Señor sujete su omnipotencia con la piedad y clemencia de esta Madre del Amor. Y así, viva enhorabuena esta imagen soberana que habita en esta montaña como piadosa presente. Y a todos con voz muy clara os digo por conclusión que ofrezcáis el corazón a esta madre cosa amparo. Y postrados ante su ara con afecto singular, podéis pedir y lograr la salud del cuerpo y alma, pues la Virgen de la Balma muy bien os la puede dar. Digamos pues este día, lleno de júbilo santo, ¡viva la Virgen María! Esto es dentro. Pero que fuerte. Qué chulo. Ya no sabéis de nunca.
Sí.